Honestamente soy de la opinión de que muchos problemas es mejor prevenirlos que tener que luego llevar a tu perro al veterinario. Y una de las mejores maneras de prevenir muchos problemas de naturaleza digestiva en tu perro es utilizar diariamente un comedero alto, un comedero elevado, porque como te voy a explicar en este vídeo, hay 10 grandes beneficios que dar de comer a tu perro en uno de estos comederos va a ser fundamental, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te los cuento. El primer gran beneficio que vamos a tener dando a comer a nuestro perro en un comedero de estos elevados va a ser clara y llanamente un beneficio postural. Pensar que hemos cambiado mucho al perro y ya poco tiene que ver con su antepasado el lobo. De manera que el agachar muchas veces la cerviz para comer o para beber provoca daños en su columna vertebral. Parece una bobada, pero no es así. Especialmente esto es importante en razas de perros braquicéfalos. También es fundamental dar de comer en un comedero alto a perros ya de una edad avanzada, perros que tienen problemas de artritis y de artrosis. Esta postura para el perro le resulta muchísimo más cómoda. Si tienes, por ejemplo, ya un perro de raza de tamaño medio o grande, conocerás el riesgo que tenemos hoy en día cada vez más acentuado del problema del megaesófago. Y sabéis que el megaesófago se trata con medidas de manejo, y lo que recomendamos cualquier veterinario cuando un perro tiene o bien un divertículo o ya un esófago muy dilatado, algo que provoca que nada más comer el perro degluta todo lo que ha comido, es fundamental darle de comer en un comedero alto, porque le obligas a que por gravedad la comida no se le quede en el esófago, sino que baje hacia abajo. Otro beneficio fundamental para cualquier perro, ya sea de razas grandes como anteriormente te he comentado, o bien de razas pequeñas, va a ser que estos comederos elevados o altos van a facilitar que trague, que no se le quede nada atascado. Esto es clave sobre todo en estos perros muy robustos de braquicéfalos, que tienen el cuello muy corto y que en un momento dado se nos pueden fácilmente atragantar. Un comedero alto también hace que el perro coma mucho más despacio, que se ralentice la ingesta de alimento. Y hay un beneficio muy claro que lo vas a entender enseguida. Si tu perro come más despacio, uno, va a comer menos, porque se le llenará antes el estómago y se saciará mucho antes, y dos, y muy importante, vas a evitarte las famosas ventosidades. Un perro que come rápido traga mucho aire y ese aire tarde o temprano tiene que salir por algún sitio, y si nos lo evitamos de alguna manera, pues todos ganamos. Darle a comer a un perro con un comedero de estos de tipo elevado nos va a facilitar que el animal no se nos tumbe a mitad de la comida. Nos interesa que el animal esté erguido, que la comida pase toda al estómago y que el animal no coma, se tumbe y se ralentice el proceso digestivo. Lógicamente, para personas de edad avanzada les es mucho más práctico y cómodo también ponerle de comer a un perro en un comedero de estos altos o elevados. Se evita también que el perro, que es una costumbre que tienen desde que son cachorros, juegue con el comedero. El comedero es para comer, no para jugar con él, porque se ensucia, luego se contamina de bacterias y a la siguiente vez, si se te ha pasado limpiarlo, pues es un poco problemático, hay que reconocerlo. Luego, lógicamente, toda el área de alimentación y de bebida del perro, es decir, donde tú le pones la comida, va a ser un área mucho más limpia. El animal come y solamente ingiere la cantidad que va a pasar a su interior. Se evita mucho desperdicio de comida y que se ensucie mucho espacio. Además, estos comederos elevados por lo general están diseñados para que el perro no los pueda arrastrar con el hocico, algo que hace con mucha frecuencia, y que te encuentres cada vez el comedero en un sitio. Pues estos serían los 10 grandes beneficios. Aquí en la descripción, en la tienda esta que nos ha puesto la gente de Amazon, os pongo los que yo veo que son relación calidad-precio los más asequibles. Pero ya os digo, es una inversión muy moderada, no cuestan mucho más que un comedero habitual, un comedero de los tradicionales, y que, como habéis visto, aporta muchísimos beneficios. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.